Había estado trabajando en un proyecto secreto, en lo profundo de las montañas, completamente aislado del mundo durante 3 años. En cuanto terminó, lo primero que hice fue llamar a mi hija, que hoy era su cumpleaños y quería felicitarla en persona. La llamé una y otra vez, pero nadie respondía. No le di mucha importancia. Pensé que estaría ocupada celebrando y que estaría demasiado emocionada como para contestar. Pero, al cabo de un rato, me envió un video. En él aparecía atada y obligada a arrodillarse en el suelo. Le echaban cubos de agua helada por encima. Temblando, susurró, hace mucho frío. Le castañeteaban los dientes y le temblaba el cuerpo. Pero la tortura no cesaba. Papá, sálvame, papá, ¿dónde estás? Su voz era débil, balbuceante, llena de dolor. Mientras escuchaba, sentí que todo mi cuerpo se derrumbaba. ¿Llamando a tu padre? No está delante de ti. Una voz burlona lo interrumpió. Era una voz que conocía muy bien. ¿Cómo podía ser él quien estaba atormentando a mi hija? El video se cortó. Cuando volví a llamar, la línea se cortó al instante. Sin dudarlo, marqué el número de mi esposa. Alice Ferrari. Hola, ¿has terminado tu proyecto? Dijo Alice con una sonrisa forzada. No tenía tiempo para sus fingimientos. ¿Dónde está mi hija? Exigí. Hace 3 años. Le había confiado nuestro hogar a Alice, pidiéndole que cuidara de nuestra hija. Y así era como ella entendía cuidar. Dejándola sufrir así, Alice balbuceó. Debería estar en el colegio. ¿Se te ha olvidado que hoy es su cumpleaños? Espeté. Su tono cambió en un instante. Se burló. Le estoy preparando una sorpresa. ¿Por qué gritas? Llevas años fuera. Soy yo la que ha mantenido, unida a... ¿Cómo se atrevía a hablar con tanta superioridad? Incluso cuando estaba sumergido en la investigación, le enviaba dinero todos los meses, al menos $100,000. Más que suficiente para que ella y nuestra hija vivieran bien. Incluso teníamos una ama de llaves. Alice no tenía que mover un dedo, que había estado manteniendo unida. Exactamente, si ni siquiera podía proteger a nuestra hija. ¿Está Carlos con nuestra hija? Esa voz en el video era la de Carlos Tucker, el hijo del supuesto primer amor de Alice, Stephen Tucker. Había estado viviendo en nuestra casa mientras asistía a la escuela. Al principio me había opuesto, pero Alice insistió en que Steven era solo un viejo amigo, alguien que la había ayudado mucho en el pasado. Decía que le debíamos un favor y que rechazarlo sería una falta de gratitud. Confié plenamente en ella y accedí a su petición irrazonable. Ahora, Alice tartamudeaba, alegando que no sabía nada y que tenía que comprobarlo antes de volver a llamarme. Mientras tanto, seguía intentando localizar a mi hija. Poco después, Alice volvió a llamar y dijo que estaba siendo paranoico. Según ella, Carlos y Tatiana solo estaban jugando a un juego de escape room, con elementos de rol, lo que había visto antes. Insistió, no era real, solo parte del juego. Pero yo confiaba mucho más en mis propios ojos que en sus excusas. Lo que vi no era una broma inofensiva, era un tormento. El miedo de mi hija era real, profundo e inconfundible. Entonces, Alice me envió otro video. En él, Tatiana evitaba la cámara y hablaba con una voz apagada y robótica. Papá, estoy bien, no te preocupes. Hoy es mi cumpleaños y me lo he pasado muy bien. Eso solo avivó mi ira. Seguía llevando la misma ropa que 3 años atrás, la que llevaba el día que me fui de casa. La tela estaba descolorida por los lavados y tenía varios parches torpemente cosidos. Sus palabras eran rígidas, claramente ensayadas a partir de un guión. Mantuve la calma. Le dije a Alice que el proyecto aún necesitaba más tiempo y le pedí que mantuviera el orden en casa. Ella soltó un visible suspiro de alivio y aceptó de buen grado. Después de colgar, le dije a mi asistente que reservara un jet privado. Tenía que volver a casa inmediatamente. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que había soportado mi hija en los 3 años que había estado fuera. En menos de 20 minutos, el jet privado estaba listo, con una ruta de vuelo preparada solo para mí. 2 horas más tarde, aterricé y me dirigí directamente a casa. Pero todo había cambiado. Ni siquiera pude pasar la puerta. ¿Quién es usted? ¿Intenta ligar con la señora de la casa? Lárguese antes de que el señor Tucker pierda los estribos. Antes de regresar, pensaba que solo mi hija había sido acosada. Nunca imaginé que mi existencia fuera a ser borrada. ¿Desde cuando el Sr. Tucker se había convertido en el dueño de la casa? Pregunté fríamente. ¿No sabes quién soy? No había ni una sola cara conocida en el jardín. Debido a la naturaleza confidencial de mi trabajo, había contratado cuidadosamente a 4 empleadas domésticas y 6 guardaespaldas, todas personas con antecedentes verificados. ¿Dónde se habían metido? Será mejor que se vaya o llamaré a la policía. Sonreí con sarcasmo. Pues llámela. La casa se había convertido en eso. Estaba a punto de llamar a la policía. Entré directamente. La criada no pudo detenerme. En un rincón del patio,
Vi una bicicleta oxidada y abandonada. Apenas se reconocía. Esa bicicleta había sido fabricada a medida en el extranjero. Había costado más de $100,000 y había sido enviada por avión como regalo de cumpleaños para mi hija. Incluso durante esos 3 años fuera, nunca me perdí ni un solo regalo. Cada uno elegido con mucho cariño. Al mirarla más de cerca, la bicicleta era un desastre, completamente destrozada. No se podía salvar ni una sola pieza. Estaba claro que la habían dejado a la intemperie. La habían manejado sin cuidado y la habían maltratado violentamente. Mi hija, Tatiana, nunca trataría así sus cosas. Siempre había sido delicada y cuidadosa con sus pertenencias. Efectivamente, vi algo grabado en el cuadro. Tucker. La sangre me hirvió. El regalo que había elegido, con tanto cariño para mi hija, había sido robado por Carlos y, en lugar de atesorarlo, lo había destruido sin pensarlo 2 veces, conteniendo la furia que brotaba de mi pecho. Pregunté, ¿dónde está la señorita? La criada respondió fríamente. ¿Qué, señorita? Solo hay un joven en esta casa, el señor Carlos. ¿Dónde está Tatiana? Ah, ¿se refiere a la hija de la niñera que se marchó? Hace mucho que se fue. Creo que le han engañado. Ella nunca fue ninguna señorita. ¿Habían echado a mi hija? Increíble. Te lo advierto. No causes problemas. Los guardaespaldas volverán pronto. La miré fijamente. ¿Te gusta trabajar aquí? Levantó la barbilla con orgullo. Por supuesto. El señor y la señora son muy cariñosos y su hijo es excepcional. Los 3 forman una familia perfecta. Le respondí con frialdad. Empieza a buscar otro trabajo. Aquí has terminado. Ella se burló y puso los ojos en blanco, claramente sin tomar en serio mis palabras. No perdí el tiempo discutiendo. En ese momento, nada importaba más que encontrar a mi hija. Era la niña de mis ojos y sabía que debía de haber soportado un dolor inimaginable durante los últimos 3 años. En cuanto salí de la casa, hice una llamada. ¿Dónde está mi hija? No me molesté en llamar a Alice. Había perdido completamente la fe en ella. Antes de irme, le había confiado todo. Ella me había dado la espalda y había traicionado esa confianza sin dudarlo. No tardé mucho en averiguar dónde se alojaba mi hija. Vivía en una choza de hojalata oxidada, escondida en un barrio marginal destinado a ser demolido. Sucia, desordenada, inhabitable. Sentí un nudo en la garganta, como si me hubieran atravesado el pecho con una navaja. La pequeña princesa a la que había querido con tanto cariño se veía obligada a vivir así. Me apresuré a ir hacia allí. Al acercarme a la puerta, oí voces que provenían del interior. Tatiana, te sugiero que mantengas la boca cerrada. No digas nada que no debas. Tu padre no va a volver. Deja de perder el tiempo. Además, aunque apareciera tu padre, eso no cambiaría nada. No es más que un inútil. Era la voz de Carlos. Al oírla, me quedé atónito. Nunca hubiera imaginado que se volvería tan atrevido, tan arrogante. Cuando Alice lo trajo a nuestra casa, parecía tranquilo y tímido. Incluso le dije a mi hija que fuera amable con él, que no se burlara de él ni lo empujara. Al final, todo era una actuación. Su verdadera personalidad era más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Me arrepentí de haber aceptado la petición de Alice. Esa decisión había traído a un lobo a nuestra casa. Ella me había dicho que era obediente y sensato, que no se metería en problemas. No dejaré que insultes a mi padre. Es el mejor padre del mundo. La voz de mi hija resonó firme y llena de fuego. Carlos la golpeó. Sigues defendiéndolo. ¿Y dónde está él? Deja de fingir. ¿De verdad crees que me creo que te desmayaste? No podía seguir escuchando. Abrí la puerta de una patada. Carlos se quedó paralizado al verme, pero rápidamente se puso esa máscara falsa de buen comportamiento. Tío, has vuelto. La tía se va a poner muy contenta. Le lancé una mirada fría y me dirigí directamente hacia mi hija, que se había derrumbado en el suelo. Tío, yo no he hecho nada. Tatiana probablemente solo está cansada por el estrés del colegio. No dijo ni una palabra. La cogí en brazos y salí. Ya ajustaría cuentas más tarde. Por ahora, su bienestar era lo primero. Mientras la llevaba, me picaban los ojos. Pesaba muy poco, lo que me aterrorizó. Hace 3 años, antes de marcharme, la había llevado en brazos y pesaba más que ahora. ¿Qué clase de vida había soportado durante esos 3 años? La llevé rápidamente al mejor hospital y busqué al médico con más experiencia. Tras examinarla, el médico dijo, su estado no es crítico, solo está gravemente desnutrida y es evidente que no ha comido bien. Apreté los puños con rabia silenciosa. Así que después de irme, Alice ni siquiera se había asegurado de que tuviera comida. ¿Cómo podía una madre ser tan despiadada? Por cierto, ¿quiere presentar una denuncia? Inmediatamente le pregunté a qué se refería. Me dijo que mi hija tenía múltiples lesiones antiguas y recientes, signos de posible maltrato. Asentí lentamente. Alice y Carlos no se saldrían con la suya.
pero involucrar a la policía, eso sería demasiado. Yo mismo les haría pagar. Cuando mi hija se despertó, corrí a su lado. Tatiana. Ella parpadeó incrédula. Papá, ¿estoy soñando? ¿He muerto? Por eso te veo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La abracé con fuerza. Tatiana, soy papá. Estoy aquí. Cuéntame lo que haya pasado. No dejaré que se salgan con la suya. Su cuerpo temblaba. El pánico se apoderó de su rostro. Papá, no me han maltratado. Estoy bien. Por favor, no te metas en esto. Hice todo lo que pude para calmarla y, solo después de lo que me pareció una eternidad, finalmente se tranquilizó. El médico le dio un sedante y pronto se quedó dormida. El médico me dijo que había desarrollado una reacción de estrés agudo y un trauma psicológico debido al acoso constante. Mi ira era indescriptible. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Tatiana, ¿estás bien? La reconocí inmediatamente. Era la criada que había contratado antes de marcharme, una de las más honestas y leales. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sr. Stewart, por fin ha vuelto. Gracias a Dios. Tenía tantas preguntas y tantas cosas que necesitaba entender. Me explicó que 3 meses después de mi partida, Alice había despedido a todo el personal que yo había contratado. Los había sustituido por nuevos guardaespaldas, personas relacionadas con Steven, que no eran más que matones callejeros. Alice era despiadada. No solo despidió a todo el mundo, sino que también utilizó sus contactos para impedir que la criada y los guardaespaldas encontraran nuevo trabajo. La criada no tuvo más remedio que aceptar trabajos ocasionales para sobrevivir. Hace 2 años, vio cómo echaban a mi hija de casa y la dejaban vagando por las calles. La acogió y se mudaron de un sitio a otro hasta que finalmente se instalaron en un contenedor metálico. Mi hija había sido expulsada del colegio por culpa de Alice. Le arrebató el derecho a la educación. Para sobrevivir, mi hija también hizo trabajos ocasionales, pero Alice y Carlos nunca dejaron de atormentarla. Le quitaban la comida, impidiéndole comer adecuadamente. La acosaban constantemente, obligándola a hacer cosas que no debería haber tenido que hacer. Mi hija se convirtió en poco más que un juguete para ellos. Solo entonces comprendí realmente hasta dónde podía llegar Alice. Era absolutamente despreciable. Papá, no le hagas daño a mi padre. Haré lo que quieras. Lo daré todo. Solo quiero a mi padre. Debía de estar teniendo una pesadilla horrible. Sus palabras se volvieron frenéticas y, finalmente estalló en un llanto desesperado. Esta niña tonta lo estaba soportando todo por miedo a mí. No entendía que pocos podían hacerme daño. Al ver mi ira, la criada se apresuró a intervenir para calmarme. Sr. Stewart, por favor, no hagan nada precipitado. Esa gente es peligrosa. Podrían hacerle daño. Ahora que ha vuelto, por fin puedo entregarle a Tatiana. Es la única forma de cumplir la promesa que le hice en su momento. Le di las gracias sinceramente y le aseguré que no se preocupara por el resto. Yo me encargaría de todo a partir de ese momento. No había forma de que esa gente se saliera con la suya. Al salir de la habitación del hospital, hice los arreglos necesarios para que alguien vigilara la puerta. A partir de ese momento, nadie volvería a poner un dedo sobre mi hija. Luego llamé para localizar a Alice. Tal y como sospechaba, estaba de vacaciones con Steven, 5 días y 4 noches. Hoy era el tercer día. Ya había reservado el billete de vuelta, acortando el viaje. Carlos debía de haberle dicho que había vuelto. No estaban lejos. Solo tardarían poco más de 1 hora en volver. Justo después de recibir la información sobre el itinerario de Alice, recibí su llamada. Su voz, normalmente fría y distante, se volvió de repente dulce y melosa. No se me escapó ese cambio. Culpa. Sabía que me había hecho daño y ahora estaba compensándolo con creces. Cariño, ¿por qué no me dijiste que venías a casa? No perdí el tiempo con charlas triviales. Le pregunté, ¿sabes lo que le ha pasado a nuestra hija? Alice siguió haciéndose la tonta. ¿Qué quieres decir? No está bien. Ya había tomado una decisión. Si confesaba, si admitía sus errores, tal vez mostraría algo de piedad. Pero como insistía en actuar así, la piedad ya no era una opción. Colgué y me dirigí a casa. La criada que estaba en la puerta intentó detenerme de nuevo. Resoplé con frialdad. Esta es mi casa. ¿Quién se atreve a detenerme? Carlos salió rápidamente y dijo, Tío Lincoln, la tía Amanda no te ha reconocido. No te enfades. Amanda bajó la cabeza y sorbió varias veces por la nariz, como si yo le hubiera hecho algo malo. Menudo espectáculo. No me extraña que alabara tanto a Carlos por ser educado. Era generoso con las cosas de los demás. Era mi casa. Pero, de alguna manera, yo era el que estaba en falta por volver. No podía imaginar la vida asfixiante que debía de haber tenido mi hija allí. Esos personajes secundarios no merecían mi tiempo. Me ocuparía de todos ellos más tarde. Entré directamente en la casa.
ignorando el teatro. Carlos me siguió y me preguntó, tío, ¿cuándo te vas? Acababa de llegar y ya tenía prisa para que me fuera. ¿Tienes prisa? Carlos negó rápidamente con la cabeza. No, no, tío, eres un hombre ocupado. No quiero retrasarte en tu trabajo. Así que, mientras yo estaba ocupado trabajando, ¿todos vosotros acosabais a mi hija? Subí directamente al dormitorio de mi hija. Carlos intentó detenerme rápidamente. Tío, ¿a dónde vas? No es apropiado entrar así. Le lancé una mirada fría. ¿Has olvidado de quién es esta casa? ¿Necesitas que te lo recuerde? Carlos soltó un pequeño resoplido, claramente disgustado, pero se hizo a un lado. Abrí la puerta del dormitorio de mi hija. La distribución era igual que la del dormitorio principal, espaciosa, con un vestidor, un baño privado y un balcón. Antes estaba pintada de rosa pálido, pero ahora era azul cielo. Toda la habitación había sido reorganizada. La pared de libros ilustrados, que antes había allí, ahora había sido sustituida por un armario lleno de figuritas. Sobre un gran escritorio, con ordenador, había un equipo de gaming de alta gama, con un juego en la pantalla. Carlos estaba claramente disfrutando, viviendo cómodamente en un espacio que le había quitado a mi hija. Antes de que pudiera decir nada, Carlos sonrió con indiferencia y dijo, tío, a Tatiana no le gustaba quedarse aquí. Ella insistió en que yo viviera aquí. Realmente no tuve otra opción. Sabía que la verdadera culpable era Alice. Sin su indulgencia, Carlos no se habría atrevido a ser tan arrogante. Incluso ahora, no podía entender cómo Alice podía ser tan cruel con su propia hija. En comparación con su hijo, su propia carne y sangre no significaban nada. De repente, mis ojos se posaron en un espécimen, la cabeza de un perro. Sentí un escalofrío de inquietud. Era la mascota de mi hija, la que le había comprado. El cachorro siempre saltaba emocionado hacia ella cada vez que la veía. Ella sentía un profundo vínculo con él y me había rogado que se lo comprara. Al principio, ni siquiera quería esa raza. Mi hija había llamado al perro Florian. Antes de irme, ya llevaba 4 años criando a Florian, cuidándolo cada día y completamente enamorada de él. Podía imaginar lo devastada que debió de estar cuando Florian murió. Quizás perder a Florian le había hecho temer aún más perderme a mí. Por eso se sentía tan fácilmente amenazada y manipulada. Señalé el espécimen y pregunté fríamente, ¿cómo murió el perro? Carlos sonrió. Lo atropelló un coche. Me pareció bonito, así que lo convertí en espécimen. ¿No te parece genial? Tío, no pude contenerme más y le di una fuerte bofetada en la cara. Se quedó allí, atónito. Lo miré fijamente. Una oportunidad más. Dime, ¿cómo murió realmente el perro? Florian no era solo el compañero de mi hija, también era como un hijo para mí. Ahora estaba colgado en la pared, sin permitir ni siquiera la paz en la muerte. Tenía que llegar al fondo de esto. Amanda entró corriendo, mirándome con ira. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le has pegado? Solté un bufido. Quítate de en medio o te pegaré a ti también. Ya había tenido suficiente. No había ni una sola persona decente en esa casa. Carlos se echó a reír. Tío, ya que estás tan ansioso por saberlo. Vale, te lo diré. Ordené a alguien que atropellara al perro. Tu hija lloró tanto que casi se desmaya. Sospechaba que había sido él, pero no esperaba que lo admitiera tan fácilmente. ¿Por qué lo hiciste? Él volvió a sonreír y dijo, no podía soportar cómo Tatiana trataba a ese perro. Se saltaba las comidas solo para ahorrar dinero. Para la comida del perro, le dije fríamente. Eres un maldito animal. Carlos ni siquiera se inmutó. Tío, aún estás a tiempo de pedir perdón. Casi me echo a reír por la rabia que me invadía. ¿Era así de arrogante en mi propia casa? Fuera, grité. Carlos se rió entre dientes. Tío, el que debería irse es usted. En el momento en que dijo eso, un grupo de guardaespaldas irrumpió en la habitación, rodeándome con ojos llenos de hostilidad, listos para atacar. ¿Me estás dando la vuelta a la tortilla? ¿Acaso no sabes quién te ha estado alimentando y manteniendo? Desde que Carlos se mudó a mi casa, yo había cubierto todos sus gastos, ropa, comida, necesidades diarias. Nada era barato, todo era de primera marca. Ni siquiera mi propia hija había tenido una vida tan buena. Lo había hecho todo por Alice. Ahora que lo pensaba, me daba cuenta de lo tonto que había sido al dejar entrar en mi casa a un mocoso como Carlos. Antes de que Carlos pudiera decir nada, uno de los guardaespaldas se burló. ¿Y tú quién demonios eres? Esta casa ahora es del hermano Carlos. ¿Crees que puedes quedártela? Sé tu lugar. Carlos me sonrió. Tío Lincoln, ¿has oído eso? Ahora esta casa es mía. El que debe marcharse eres tú. Una extraña sensación de alivio me invadió. Quitarme la máscara me facilitó las cosas. Me dio la oportunidad perfecta para limpiar la casa. Saqué mi teléfono y marqué el número de Alice. ¿Dónde estás? Carlos acaba de decirme que me vaya. Dime, ¿de quién es esta casa en realidad? Alice respondió apresuradamente. Lincoln,
Carlos es solo un niño, no le guardes rencor. ¿Un niño? Era casi un adulto. Las cosas que había hecho no eran cosas que un niño pudiera siquiera soñar con hacer. Solo estaba bromeando. Llegaré pronto. Espérame. Vale. Alice parecía desesperada. Lamentaba haber arruinado su pequeña escapada, disfrutando de unas vacaciones románticas con su primer amor. Ahora tenía que correr a casa para apagar el fuego. Trae a Steven contigo, ya que os fuisteis juntos. Volved juntos. Una familia debe estar completa. Al fin y al cabo, Alice se vio sorprendida y su pánico aumentó. Su tono se volvió estridente. Lincoln, ¿me has estado vigilando? ¿Cómo te atreves? Después de casarnos, le había dado total libertad a Alice. Podía hacer lo que quisiera y seguir su corazón, pero ahora veía que había ido demasiado lejos. En el momento en que vi que mi hija estaba siendo acosada, ya había organizado una investigación exhaustiva sobre Alice. Efectivamente, descubrí bastantes cosas. Cuando empezamos a salir, Alice desempeñó bien su papel. Me hizo creer que me quería de verdad, que podía ser una esposa y una madre competente. Al principio de nuestro matrimonio, lo hizo muy bien, pero, en cuanto empecé a estar más ocupado y pasaba más tiempo fuera, empezó a mostrar su verdadera cara. Pues bien, hoy todo quedaría zanjado. Ante mi pregunta, se puso inmediatamente a la defensiva, sin mostrar remordimiento alguno. Su primera reacción fue indignarse porque la había ofendido. Eso lo decía todo. ¿Qué más sabes?, preguntó Alice, claramente inquieta. Le dije, hablemos cuando vuelvas. Es demasiado para explicarlo por teléfono, pero confía en mí, sé mucho más de lo que crees. Regresó rápidamente, con Steven siguiéndola. Al verme, Alice aún se aferraba a la esperanza. Lincoln, déjame explicarte, las cosas no son lo que parecen. Stephen y yo estábamos explorando un nuevo proyecto de negocios. Eché un vistazo a mi teléfono. Suite de lujo con cama king size, vista panorámica nocturna, una noche de pasión. ¿Qué tipo de proyecto de negocios estás investigando con nombres como esos? El rostro de Alice se congeló y, luego resopló con frialdad. Créelo o no, como quieras. Stephen levantó la barbilla con arrogancia, sonriendo con desprecio. Alice, dile la verdad de una vez. ¿Qué sentido tiene fingir? Ya lo había investigado. Solo era un punk callejero de pelo rubio sin trabajo fijo. Desde que Carlos se mudó, la vida de Steven había mejorado. Vestía ropa de diseñadores. Alice frunció el ceño y espetó. Cállate. No le interesaban los detalles de los asuntos de Alice. Lo que importaba era hacerla pagar por ello. No solo me había traicionado, sino que había hecho daño a mi hija. Eso era demasiado. Alice, ¿qué le hicisteis Tatiana y Carlos? Cuéntamelo todo, sin mentiras. Todos los detalles. Alice respondió inmediatamente. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Te ha dicho Tatiana algo? Te lo digo, tratábamos muy bien a Tatiana. Se lo está inventando todo. Se mudó después de que el perro tuviera un accidente y muriera. Estaba demasiado triste para quedarse en un lugar que le recordaba a él. Dejé escapar un «oh» en voz baja y pregunté, entonces, ¿por qué dejó de ir al colegio? Los ojos de Alice se movieron rápidamente. Eso también es por la muerte del perro. Quería escapar de la realidad. Pensaba que Tatiana tenía un problema mental y necesitaba tratamiento. Era muy buena echando la culpa a otros. Le pregunté, entonces, ¿puedes explicar por qué todas las pertenencias de Tatiana acabaron en manos de Carlos? Alice respondió rápidamente. Eran muy amigos. Tatiana se las dio a Carlos por voluntad propia. ¿Qué problema hay? Seguía mintiendo descaradamente. ¿De verdad eran tan amigos? Entonces escucha esto. Encendí la grabadora y reproduje la declaración engreída de Carlos sobre cómo había planeado intencionadamente que Florian fuera atropellado. Alice espetó. Si ya lo sabes. ¿Por qué me lo preguntas? Respondí fríamente. Es que no entiendo por qué Carlos sí. Tú le guardáis tanto rencor a Tatiana. Carlos gritó. Porque me robó a mí. Madre. Alice intentó detenerlo, pero él se resistió. No, quiero decirlo. Por Carlos supe que era el hijo biológico de Alice. Después de dar a luz, Alice se acercó a mí y me convirtió en el cajero automático de su pequeña familia de 3. Sabía que Alice había tenido una relación anterior cuando nos juntamos, pero nunca imaginé que tuviera un hijo. Después de que naciera mi hija, Alice fingió durante años. Cuando empecé a viajar más, se volvió más atrevida y trajo a Carlos a nuestra casa. Durante los 3 años que pasé fuera, Alice borró por completo mi presencia. ¿Por qué Tatiana se lleva todo el amor? Voy a destruirla. No se lo merece, gruñó Carlos con los dientes apretados. Su odio hacia Tatiana provenía de la creencia de que Alice lo había abandonado durante su infancia, teniendo que seguir fingiendo ante mí en aquel entonces. Creía que Tatiana le había robado a su madre. Sonreí levemente. No son más que parásitos que sueñan con tenerlo todo. Desvergonzados.
Los rostros de los tres cambiaron al instante. Había tocado un punto sensible. Carlos, es poco probable que vuelvas a sentir el amor de una madre. Reflexiona sobre tus actos en la cárcel. Stephen resopló. Deja de actuar. Alice me miró con frialdad. Todos esos años de matrimonio no significaron nada para ti. Casi me echo a reír. ¿Años de matrimonio? ¿Dónde? El matrimonio era engañarme y esperar que te alabara. El matrimonio era torturar a mi hija como si fuera tu enemiga. Al verme reír, Alice lo entendió. Esbozó una sonrisa burlona. Es tu elección. No vengas llorando luego. ¿Se atrevía a amenazarme? ¿Acaso no sabía cuál era su lugar? Alice, no me arrepentiré, pero no estoy tan seguro de que tú lo harás. Stephen parecía muy engreído. ¿De qué estamos hablando? Échalo de aquí. Lo miré y sonreí. Parece que no sabes quién tiene las cartas en la mano. ¿Qué tal mi cama? ¿Se duerme bien en ella? Stephen se rió con frialdad. Esta casa ahora es mía. ¿Entendido? Me volví hacia Alice y le pregunté con calma. ¿Has vendido la casa? Alice asintió. Le debía mucho dinero a Steven, así que le transferí la casa. Ver la expresión de satisfacción en su rostro me hizo reír. Realmente creía que había hecho un trabajo impecable, sin dejar ningún cabo suelto. Sonreí levemente y pregunté, ¿y qué más? Alice me devolvió una leve sonrisa. Y tu empresa tampoco te pertenece ya. La empresa era algo que yo había construido y que generaba cientos de millones al año. En comparación con mis ingresos reales, no era nada. Carol Alice la trataba como un tesoro. Negué con la cabeza. No me lo creo. Alice sacó con confianza su teléfono, envió un mensaje y me sonrió. Ya verás. Pronto estarás llorando. Mientras esperábamos, Carlos sonrió y preguntó, Mamá, ¿los tres figuraremos en el mismo registro civil en el futuro? Alice se rió. Sí. Stephen intervino con una sonrisa lasciva. Compremos unos cuantos coches y se los regalamos a mis hermanos. Han trabajado duro para mí. Los guardaespaldas se pusieron a babear ante la idea, dando las gracias repetidamente a su buen hermano mayor. Entonces, mi hija Tatiana entró corriendo y se arrojó a mis brazos. Le acaricié suavemente el pelo mientras sollozaba en silencio. Papá, vámonos, te van a hacer daño. La tía también entró, disculpándose por no haber vigilado a Tatiana y haberla dejado correr. Me rogó que no culpara a Tatiana, diciendo que estaba demasiado preocupada. ¿Cómo iba a culpar a mi hija? Era mi ángel. Le dije, Tatiana, no te preocupes. Papá está bien. Hoy, papá va a hacer que paguen los que te han hecho daño, sean quienes sean. Stephen resopló. No te queda nada. Y sigues hablando como un grande, Carlos, ansioso y mirando lascivamente a mi hija. Se burló. Pronto nos vamos a divertir de verdad. El presidente Adamson ya está aquí. La cara de Alice se iluminó de alegría al ver al recién llegado. Era Marcus Adamson, mi colega y cofundador de la empresa. Marcus me sonrió. Me volví hacia Alice. ¿Te has aliado con Marcus para robarme la empresa? Alice sonrió, orgullosa de sí misma. Sí, el presidente Adamson me dijo que tu proyecto había fracasado y que habías perdido mucho dinero. Por suerte para mí, lo había planeado todo, o no habría conseguido ni un centavo. Ahora todo tenía sentido. Alice pensaba que estaba en bancarrota y que ya no le servía para nada. Creía que no me quedaba nada, así que me echó a patadas. Sonreí impotente a Marcus. Tú. Marcus se disculpó. Lincoln, lo siento. Los momentos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Alice no sabía la verdadera relación que Marcus tenía conmigo. No era solo mi colega, también era un viejo amigo que conocía mi verdadera identidad. Durante los 3 años que pasé fuera por el proyecto, seguí recibiendo noticias. Marcus era mi contacto en el exterior. Sabía que mi hija estaba siendo acosada, pero se mantuvo en silencio, dejándome ver por mí mismo la verdadera cara de Alice. Cuando empecé a salir con Alice, Marcus me advirtió que había algo raro en ella. No le hice caso. Después de casarnos, Alice me confió que Marcus la había estado mirando, dando a entender que sentía algo por ella. Si no hubiera conocido tan bien a Marcus, quizá le habría creído. Alice miró a Marcus, confundida. Presidente Adamson, ¿qué quiere decir? Me volví hacia Marcus. ¿Lo has conseguido? Marcus asintió con una sonrisa en los labios. Lo tengo. Es espectacular. Ponlo, dije. Marcus sacó un dispositivo portátil y proyectó las imágenes en la pared. Un video tras otro mostraba pruebas de Carlos acosando a mi hija. Esto lo ha grabado alguien a quien yo contraté. ¿Cómo lo has conseguido? Carlos entró en pánico. Sabía que si yo tenía las pruebas, no habría escapatoria para él. Mi hija temblaba. Los videos le traían recuerdos dolorosos. La abracé y le susurré. No tengas miedo. Papá está aquí. Nadie volverá a acosarte nunca más. Mi hija asintió, abrazándome con fuerza. Me volví hacia Alice. Tatiana, dile a papá
¿Tu madre te ha pegado alguna vez? ¿Qué te hacía exactamente? Mi hija respondió. A veces, cuando lo veía, se limitaba a marcharse. Otras veces, le decía a Carlos que tuviera cuidado, que si me pegaba muy fuerte tendríamos que ir al hospital. Y a veces, ella también me pegaba. La compostura de Alice comenzó a resquebrajarse. La miré con frialdad. No tenías por qué quererme, pero Tatiana es carne de tu carne. ¿Cómo has podido ser tan cruel? Alice se burló y luego sonrió con desprecio. No tengo nada más que decir. Dame los vídeos y pensaré en dejarte algo. Negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde para eso. Quería dejarte algo de dignidad, pero como has mostrado todo tu lado oscuro, no me culpes por ser despiadada. Alice miró a Steven, que sonrió. No tiene sentido seguir hablando. Hazlo tú. Stephen se rió entre dientes. Te lo dije. Al final, todo se reduce a los puños. Se volvió hacia mí con aire de suficiencia. Entrega lo que tienes o no saldrás de aquí. Has entrado sin permiso. Así que te enviaremos a la cárcel para que te calmes un poco. No pude evitar reírme. ¿Qué acusación tan atrevida me habían lanzado? Estira un poco las piernas. Que sepa quién manda aquí, ordenó Steven, mientras sus hombres se acercaban lentamente hacia mí. Carlos sonrió con aire burlón. Papá, mamá, voy a divertirme un rato con Tatiana. Alice sonrió con indulgencia. No hay problema. Haz lo que quieras. Marcus suspiró y dijo, si no buscas la muerte, no morirás. Alice frunció el ceño, confundida. Presidente Adamson, ¿qué quiere decir? ¿No está de mi lado? Estaba claro que esta mujer aún no sabía si Marcus era un aliado o un enemigo. No era de extrañar que hubiera elegido a alguien como Steven. Su juicio era tan ciego como siempre. Marcus sacó un walkie-talkie. Ya pueden entrar. En cuanto habló, docenas de agentes fuertemente armados irrumpieron en la sala, todos ellos vestidos de pies a cabeza. Alice y Steven palidecieron y abrieron los ojos como platos. ¿Qué es esto? Marcus permaneció tranquilo, sonriendo. Lincoln es un experto de primer nivel, en un proyecto nacional clasificado. Su trabajo es único y él es un activo clave para la nación. Todos ustedes han acosado a su hija y han intentado robarle. Hay pruebas más que suficientes. Ninguno de ustedes escapará. Los guardaespaldas y las criadas fueron rápidamente reducidos. Protestaron en voz alta alegando que habían sido acusados injustamente. Marcus se burló. Tengo pruebas en video. Son sólidas. Todos estáis involucrados. Así que dejad de quejaros. Alice temblaba, con el rostro pálido por el miedo. Lincoln, llevamos años casados. ¿De verdad tienes que ser tan cruel? Y tú eres su madre. No, dime. ¿Por qué fuiste tan cruel? Alice se apresuró a defenderse. Estaba confundida. Todo es culpa de Carlos. No fui lo suficientemente estricta. Si alguien debe ser castigado, es él. No pude evitar reírme. Una mujer egoísta como ella nunca asumiría la responsabilidad. Carlos gritó. Mamá, tú me dijiste que lo hiciera todo. ¿Cómo puedes decir ahora que es culpa mía? Evidentemente, él no era mejor. Siempre dispuesto a echarle la culpa a los demás. Stephen se burló. Basta de gritos. Tengo un amigo poderoso. Tiene contactos importantes. Él se encargará de esto por mí. La esperanza brilló en los ojos de Alice y Carlos. Marcus sacó una foto y se la mostró a Steven. ¿Te refieres a este tipo? Stephen se quedó paralizado. Marcus dijo, es un espía. Se acercó a ti a propósito para recabar información sobre Lincoln. Gracias a ti, hemos reunido un montón de pruebas. Ya lo han detenido. Gracias a tu lengua suelta, has cometido un delito grave. Stephen cayó de rodillas, con el terror reflejado en su rostro. Marcus resopló. Lleváoslos. Alice corrió hacia mi hija, desesperada. Tatiana, decía algo por mamá. Tatiana dio un paso atrás, con voz fría. No sos mi madre, no somos parientes. Alice rompió a llorar, pero yo sabía que no era porque mi hija la había repudiado. No sentía remordimientos. Lloraba porque sabía que su destino estaba sellado. Marcus hizo que se los llevaran y, al poco tiempo, comenzó el juicio. No me importaba cuántos años les condenaran. Lo único que quería era que fueran juzgados. Una vez que cumplieran su condena, yo les haría justicia. ¿Les gustaba intimidar? Podrían esperar ser intimidados durante el resto de sus vidas. Mi proyecto llegó a su fin y por fin tenía todo el tiempo que necesitaba. Pasé un año entero viajando con Tatiana y, poco a poco, empezó a recuperarse. Se volvió más alegre y recuperó la risa. En cuanto a las niñeras y los guardaespaldas maltratados por Alice, me aseguré de que encontraran nuevos trabajos y les di una generosa compensación por lo que habían soportado. Cuando regresamos a casa, Tatiana corrió hacia mí emocionada. Papá, quiero volver al colegio. La miré y le sonreí con ternura. De acuerdo, te ayudaré a matricularte. Pero, ¿crees que podrás adaptarte a la vida escolar? Tatiana lo pensó un momento y dijo, papá,
Carlos era solo una excepción. Yo sigo viendo el mundo con bondad. Además, ya no tengo miedo de que me acosen. Ahora estás aquí, tú me protegerás.